Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a esta su página, Creyente Clandestino. En esta noche, que es la noche temática, es un programa donde abordamos muchos temas. Digamos que el primero que hemos hecho es esta serie de charlas que se llama El Árbol Siniestro. Es una sola presentación con muchas partes y que es bastante interesante. Esta es la parte 14 y pues yo invito a toda la gente de que si van a arrancar con este tema, lo hagan desde el principio. Bueno, hablando de esto, me han llegado algunos comentarios acerca de los videos que no se pueden ver o que se cortan o que no saben bien el orden. Entonces yo les recomiendo lo siguiente. Váyanse, o sea, lógico, van a Creyente Clandestino, van a la parte de videos y se abren de esta manera los videos. ¿Listo? Cuando esté abierto, empiezan por este, que es el primero. Cuando ustedes le dan a ese, se abre de esta manera, ¿sí? Y prácticamente acá ustedes ven cuál es el número del video. Dice Árbol Siniestro Video 1. Aquí también lo corrobora, Árbol Siniestro Video 1. Ustedes ven el video y después le dan a la flecha y siguen al siguiente. Si tienen algún otro problema con los videos, me avisan y yo les mando prácticamente un correo personal con el video que ustedes necesiten, porque digamos que de una forma, volvemos a decirlo, de una forma misteriosa, estos tipos de video siempre son difíciles de hacer circular. Entonces, fuese, no sé, algo bastante pagano, yo creo que no hubiese ningún tipo de problema, pero bueno, estas cosas suelen suceder. Entonces, estamos hablando en esta exposición que llamamos el árbol siniestro. Hemos hablado de esta primera parte que se llama la raíz del mal, Babilonia la antigua, Babilonia la nueva. Pasamos después a la segunda parte, que era la semilla del mal, la serpiente antigua. Estamos en la tercera, que es una de las partes más extensas, que es la tercera parte, las ramas del mal, los títeres del mundo. Ahí estamos todavía. Nos hemos dado cuenta que es bastante complejo. O sea, estudiar todas las ramas. Habíamos dicho que primero teníamos que quitar todas las hojas para entender qué hay detrás de esas hojas. Bueno, digamos que tratando de desglosar un poco estas ramas del mal, habíamos mostrado esta gráfica donde se ve que existen diferentes tipos de control. Ellos nos controlan de diferentes maneras y habíamos visto cómo este árbol de maldad, este árbol siniestro, desemboca en unas ramas que son los controles, el control religioso. Hemos hablado ya de adventistas, testigos de Jehová, mormones, evangélicos, católicos, otros, nueva era. Creo que evangélicos no los hemos tocado porque es un tema bien interesante y que es una puya directa prácticamente hacia los del cristianismo, o sea, hacia nosotros, los cristianos, porque muchos nos dejamos llevar por algunos tipos que creemos que es religión, pero que no es. Eso no es sana doctrina, que hablan, por ejemplo, de la prosperidad y cosas de esas. Eso no es muy cristiano, que digamos. Después seguimos con los controles de alimentos, control alimenticio y de salud. Hablamos de Monsanto. La parte de salud no la hemos tocado. El control político y militar, hablamos de las dictaduras, de las guerras, de las leyes, como prácticamente el Plan Cóndor había sido un ejemplo de lo que es el control militar. Hablamos del control económico, la doctrina del shock, las multinacionales y la banca. Ya todo eso lo hemos hablado. Y estamos en este control mediático, que es uno de los temas más largos que tenemos. Tenemos internet, habíamos hablado de los periódicos, de las noticias, de esa manipulación mediática que nos dan. La última vez hablamos un poquito de la televisión y de Hollywood. Hoy le toca un poco a esta parte, a la música. Cuando terminemos toda esta parte, saltamos con el sistema educativo. Y lógico, nos hace falta ver el resto, nos hace falta entender qué mecanismos utilizan para conseguir esto, ¿cierto? Entonces tenemos Proyecto HARP, MK Ultra, Proyecto Monarca, son diferentes cosas que ellos utilizan. Y después de esta línea roja hacia arriba es las cosas que van a venir, o sea, proyectos nuevos y cosas nuevas que ellos tienen entre manos. Un saludo en este momento para los que se están uniendo: Edison Jair Ortiz y Javier Olaya, que nos saludan, uno es de Colombia y el otro es de Winnipeg. Bueno, y estamos en la parte de poder mediático. La vez pasada vimos cómo estos personajes, que ya sean entidades, logias, hermandades o llámese como se llamen,
estaban infiltrados en absolutamente de todo. Habíamos visto la vez pasada cómo estaban infiltrados en la parte de Hollywood, siendo prácticamente los dueños de este emporio. Y hoy nos corresponde hablar un poquito de esta parte, la parte o de la industria musical, que lógico también es supremamente importante. Dentro de los 10 puntos que siempre hemos estocado, que son las 10 estrategias de la manipulación mediática, las 10 estrategias de la manipulación mediática, vemos cómo pueden ser puestas en diferentes campos, ya sea un campo económico, un campo social, o en este que es un campo musical, por decirlo así, o de diversión. También sirven estas 10 estrategias de manipulación, se pueden acoplar perfectamente. Ejemplo, la distracción. La música es distracción, claro, completamente. Puede tener gradualidad, como ya habíamos hablado en política, como la gradualidad funciona para poner leyes. Claro, pongamos un ejemplo. En este momento el reggaetón no existía hace 17 años más o menos, pero digamos que ya existían fusiones entre el reggae, después empezamos a escuchar lo que se llamaba champeta, después las letras se vuelven un poco más vulgares y es prácticamente lo que ya tenemos. Fue, digamos que un proceso de gradualidad. Tratar a los espectadores como si tuvieran 10 años. Las letras ya no vienen a ser complejas, sino específicas, vulgares, directas, y la poesía prácticamente se acaba. Ya la música romántica con poesía se termina. El pensamiento emocional con el crítico, lógico. Recordemos que el pensamiento emocional es inducir ideas, miedos y deseos. Cuando hablamos de deseos, lógico, nos viene a la mente lo que es deseo sexual. Entonces, se va a utilizar poner este pensamiento por encima del crítico, el emocional. La ignorancia y la mediocridad. Eso sí va dirigido y prácticamente la música de ahora es pura mediocridad. Muchos de los trabajos se hacen, digamos que ya ni siquiera tiene que ser un artista el que tenga voz para pararse en un escenario ni nada de eso, sino sencillamente por medio de consolas se hacen todos los arreglos pertinentes. Hacer creer a las personas que ser estúpido o que ser vulgar o que ser grosero está de moda. Bueno, para la muestra un botón y tenemos el reggaetón. Reforzar la autoculpabilidad, claro, hay música que te dice, tú estás así es porque eres tonto o te engañaron porque, sí, porque creíste o porque la amaste. Hay mucha música de despecho que no es por el área del reggaetón, pero que también utiliza estos 10 puntos. Y lógico, el décimo que es conocerlos a ustedes o conocernos a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos. ¿Mm? Vamos a una parte bíblica y escuchemos esto. En Isaías 5:20, ahí solamente estoy tomando el 20, no el 20 al 25, solo 20, dice, hay de los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ya habíamos dicho que en el aspecto, o sea, nosotros como cristianos, sabemos que en este mundo, nosotros no somos de este mundo, empezando, porque nos damos cuenta que todo está pervertido. Desde algo tan sencillo como un programa hasta algo como la música. Todo tiene esa huella. Y le voy a poner el nombre de esa huella de ese reptil, por decirlo así. Y nos hacen creer que eso está bien. Entonces mucha gente dice, ay, pero es que ustedes sí ven a Satanás en todo lado. Bueno, pero si es que realmente dejó la huella, es imposible no verlo. De hecho, es muy evidente para no verlo. Entonces, esto es algo que nos dicen, ¿sí? O sea, hay de aquellos que hacen que esto que es malo lo empiezan a llamar bueno. Entonces, arrancando un poco más con el contexto de la música, veamos qué es la definición. Dice, el arte, porque sí es un arte, recordemos que la música prácticamente proviene de Dios. Y uno de los que, el músico mayor prácticamente fue el que se le reveló, Satanás, o sea, era el encargado de la adoración. Y por eso es el contexto tan pesado y tan fuerte en lo que es la música. Entonces, volvamos. El definición, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. No es fácil, lógico, que yo tenga una flauta no quiere decir que ya soy músico. Y digamos que la parte más sencilla de poder desglosar esto es una sonoridad organizada, o sea, algo que suene bien. Nosotros a veces escuchamos que alguien está tocando algo así, no conozcamos la canción, pero si hay una nota que no concuerda, sabemos que ahí hay algo mal. Entonces digamos que es eso, esa sonoridad que tiene que ser organizada.
¿Cómo influye? Veamos esos puntos que son bastante interesantes. Dice, la música y el movimiento físico van fusionados. O sea, ¿quién no ha estado en una fiesta y empieza a sonar una buena canción o como dirían nuestros hermanos mexicanos, una buena rola y empieza uno a moverse, sí, porque empieza, o sea, es una fusión impresionante entre lo que es el ritmo musical y el movimiento corporal, o sea, eso va fusionado. Existen tipos de música para estar tranquilos y estar contentos. No todos nos vemos afectados de la misma manera por la música. Es verdad, hay gente que, bueno, puede escuchar un tipo de música y la deja pasar, pero como hay gente que le toca bastante, incluso empieza a llorar, ¿cierto? O escucha alguna música que sea de despecho y llora y se siente y todo eso, no a todos nos afecta de la misma manera. La música fija recuerdos en nuestra memoria, ¿sí? Es lógico. Yo les podría decir a ustedes, recuerden algún tema, o sea, para los que somos de los 80s y somos de Colombia, nos acordamos de los Dummies, ¿sí? Y ya simplemente la canción del teléfono o cosas así por el estilo, o de algunas animaciones infantiles, nos traen a la memoria esa edad particular e incluso nos hacen llegar a la memoria imágenes. Bueno, fuimos creados para entender y disfrutar la música desde niños. Recordemos que la música es una herramienta que se utiliza en la pedagogía y saludo a mis colegas profesores que, que saben que dentro de la pedagogía la música o las rondas infantiles prácticamente es una de las herramientas más útiles que se utilizan en la aprehensión del conocimiento. O sea, para que un niño aprenda es prácticamente fundamental e indispensable que hayan rondas infantiles y eventos musicales. O quién de nosotros no se aprendió el abecedario, las vocales con rondas infantiles. Entonces vemos la importancia incluso que tiene en los procesos de aprendizaje. ¿Mm? Seguimos acá. Al cantar juntos, el cerebro reacciona con sentimientos de confianza y unión. El propósito de la música es crear nexos sociales, ya sea el grupo que sea. Sin otros ejemplos, en la iglesia, con la alabanza, creamos esos lazos sociales o de hermandad, ya sea los mismos, ya sean hardcoreeros, punqueros, metaleros, o dentro de estos grupos, la música crea ese tipo de lazos sociales. Entonces, esto es cómo influye. ¿Cómo afecta en sí la música? Dice, hace mucho tiempo que el ritmo, el sonido, la armonía y la melodía que conforman la música se han empleado en tratamientos médicos. Se ha descubierto que incluso lo que llamarían ahora como la musicoterapia produce unos estados corpóreos. Entonces, lo mismo que yo les describía, que puede uno sentirse feliz o sentirse triste, es lo mismo. Podemos crear incluso, podemos empezar a secretar endorfinas que nos dan cierto bienestar al escuchar cierto tipo de música. No con esto yo quiero decir que por el hecho de escuchar despacito usted se va a curar de la gripa. Para nada. Música y el cerebro es algo muy relacionado y es algo que incluso la música no ha sido en cierta medida totalmente estudiado. Eso es falso, o sea, no se ha llegado al límite de esto. Hay puertas, se abren puertas en este aspecto. Y lo que se ha descubierto es que el hecho, ya sea de tocar, de escuchar, de cantar o del ritmo, hace que partes del trabajo separadas funcionen, ¿cierto? Y se integren como en un solo sistema. Entonces, por ejemplo, el tocar activa lo que es el córtex sensitivo, lógico en el tacto, el córtex motor en el movimiento, el escuchar, el córtex auditivo, el hipocampo, el que recuerda la amígdala en las emociones. O sea, son diferentes partes que se activan en el momento de escuchar o de cantar, por ejemplo, que este no es muy fuerte, el de cantar. El córtex visual, que es la lectura, el área de Wernicke, que es la comprensión, y el área de Broca, que es articular palabras o sonidos. Y en el ritmo están dos partes, que es el córtex prefrontal, que trabaja la parte de la expresión de las decisiones, y el cerebelo, que es esta parte posterior, que habla prácticamente o nos da el equilibrio de movimiento y emociones también. Entonces vemos que algo tan complejo o que nos parece posiblemente tan sencillo como lo es la música, llega a ser algo tan complejo, ¿sí? Entonces quiero que analicemos eso y que lo tengamos presente. Personajes musicales en la Biblia. Moisés enseñó un canto a Israel. Dios le da la orden en Deuteronomio 31, 19, 22. Y está escrito en Deuteronomio 32. Para ello debió tener conocimiento musical. O sea,
Si yo digo haga un canto o algo así, es porque yo tengo cierto conocimiento, pero veamos de dónde salió ese conocimiento. Probablemente recibió formación musical cuando fue criado en la casa del faraón. Una de las costumbres en las casas de los reyes era enseñar música a los hijos desde muy temprana edad. Otro canto famoso es el de Éxodo 15, el Cántico de Liberación. Entonces vemos que el canto o la parte musical es muy antiguo. O sea, ya cuando nosotros veíamos música nos enseñaban como las primeras tribus o los primeros humanos tenían la música como forma de expresión. Pero como este tipo de conferencias es tratar de llevar todo esto a una raíz bíblica, por decirlo así, yo quiero mostrarles, estamos hablando que los faraones tenían la costumbre de enseñar a sus hijos la música. La música era prácticamente una profesión, lo sigue siendo ahora, pero digamos que el estatus de ser músico para la época era bastante alto. Entonces, instruir a un hijo en esto era porque se tenían los conocimientos y se tenían los pedagogos o los profesores para esto. Pero detrás de los faraones, si nos devolvemos en el tiempo, ya hemos nombrado a un personaje que también es bíblico y que se conoce como el padre de todo esto. Entonces, en Génesis 4:21 es mencionado Jubal, hijo de Lamec, ¿cierto? Dice, y se menciona como padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es el primer músico mencionado en la Biblia, ¿no? Entonces, desde esta época prácticamente arranca la música a ser un instrumento, o sea, como tal, no un instrumento musical, sino la música como un instrumento incluso de manipulación, que es lo que hoy nos trae a reunirnos acá. Hemos visto cómo Caín, ya hemos, o sea, recordado todo lo que es esta serie de lo que es el árbol siniestro en las primeras partes, en la raíz del mal y en la semilla del mal, cómo Caín cuando mata a Abel es expulsado, se une con estos hijos e hijas, que en este momento la tierra prácticamente estaba llena de ángeles caídos, de unos primeros humanos, por decirlo así, y de aquí hay una descendencia, prácticamente en la sexta generación, Lamec, que es descendiente directo de Caín, tiene dos esposas, que es Ada y Sila, y dentro de estos habíamos visto a esos cuatro hermanos. Ya los cuatro hermanos los hemos tocado, ya hemos sabido de que cada uno en quien se encargó, hemos hablado bastante de Tubal Caín, y hoy le toca el turno a Jubal, que es el de la música. Jubal, pues esta parte ya no es bíblica, yo la traigo, es porque en algunos apócrifos mencionan que Jubal fue entrenado en estas artes musicales por los Grigori o los ángeles caídos. Vuelvo y lo repito, esto no es bíblico, a Jubal simplemente lo nombran como el padre, digamos que de los instrumentos que sabía interpretar el arpa y la flauta. Pero entre los libros que son afuera de este contexto bíblico, se habla que él fue entrenado en estas artes por medio de estos personajes. ¿Mm? Lo interesante del asunto, o lo que me llamó la atención cuando estaba haciendo esta investigación, es que muchos grupos cristianos reciben el nombre de Jubal, o sea, el cuarteto de Jubal, y tienen las canciones cristianas, o sea, es como decir, bueno, es que voy a coger un nombre de la Biblia y Satanás y ya con eso, porque es bíblico. Hombre, dentro de la Biblia hay personajes que no son tan buenos. Entonces, encontramos, y que lo pongo porque me pareció interesante, encontramos el cuarteto de Jubal, Jubal, el trébol, conjunto Jubal. Pues claro, o sea, la gente a veces dice, bueno, quiero poner algo bíblico o algo que sea, Jubal es el que empezó con la música, entonces arranquemos con esto. Hombre, ¿a qué jugamos? Entonces no encontramos solamente eso, sino Jubal Academia de Artes, Jubal Instituto de Música, el dueto Jubal, y lo que les decía, canciones que son cristianas, Canto a Jesús, Razón de Existir, El Volverá, y el grupo Jubal. Bueno, yo creo que nos falta leer un poquito más de Biblia. Hoy nos reúne acá, y yo hoy voy a hacerlo un poquito diferente, no me van a tener todo el tiempo ni toda la hora aquí, porque les voy a poner un video, espero que no se me duerma, pero más prácticamente lo que hoy tenemos que tratar de desglosar en el tiempo que tenemos es qué ha pasado, o prácticamente desde Jubal, que tocaba sus instrumentos, que fue adiestrado, pasar por esto para terminar en esto. O sea, ¿qué ha sido esa línea? Para hablar de esto, tenemos que hablar de los periodos o sea, como esa línea del tiempo de los periodos musicales. Tenemos la música que fue música medieval, renacentista, barroca,
clásica, romántica, moderna y postmoderna, que es prácticamente lo que nos ha tocado escuchar, que es la música moderna y la postmoderna. Entonces, dentro de estas dos últimas partecitas, que son las de allá, es donde vamos a empezar a hablar. Lógico, todo esto tiene un proceso bastante interesante y bastante complejo que no se puede abordar el día de hoy. Pero digamos que nos vamos a centrar en esa modernidad y posmodernidad y cómo algunos de estos ritmos, por ejemplo, la música europea y la música africana, se fusionan y prácticamente dan origen a lo que nosotros actualmente conocemos de muchas de la música que en la actualidad tenemos. Entonces, por ejemplo, la música europea, lo que fue el vals, se fusiona prácticamente con la milonga, el candombe y sale el tango. Entonces, de este tipo de fusiones es donde arrancan nuevas cosas. ¿Sí? De esta manera es que sale la música. Ejemplo, toda la parte que fue del rock and roll. Nosotros sabemos que eso venía del blues. El blues era el canto de los que eran esclavos negros, o sea, los que habían sido esclavizados. Y era, por eso tendía como a hacer ese tipo de protesta. Y era bien interesante. Eso venía, lógico, de la música africana. Y a su vez, la música africana venía de esos cánticos que eran yorubas o que eran de algún tipo de adoración. Y bueno, de ahí para atrás ya podemos conocer un poquito más la historia de lo que hemos escuchado. Y tenemos cosas también como el gospel, que es esa música que se dice cristiana, pero que, no sé, y no quiero echarme a nadie enemigo, pero que a mi parecer tiene un poquito de santería. Lo voy a dejar ahí. Entonces, muchas de esas cosas han sido influenciadas. Hasta el día de hoy tenemos prácticamente esta mancha verde, que es el rock and roll, y todo todos sus derivados, la música electrónica y todos sus derivados, y muchos de estos empezaron a sonar porque o sea, digamos que cuando la música era música, se trabajaba a 432 Hz. ¿Sí? Esta prácticamente era una sincronía que tenía y producía estados anímicos. Esto es lo interesante, esto ya ustedes lo pueden investigar por su parte, producía unos estados anímicos y esta música en 432 Hz producía una cierta tranquilidad. Después, digamos que de la Segunda Guerra Mundial, se cambia a 440. ¿Sí? Y este tipo de música, que, o sea, es imperceptible el cambio, estos son los Hz en imágenes de agua. ¿Sí? La diferencia en las imágenes de agua, pero la música se puede cambiar en esos Hz. Y posiblemente es imperceptible, pero digamos que nuestro cuerpo o nuestra alma, nuestro espíritu sí lo percibe y crea esos estados anímicos. Entonces, de pasar de esto, que es algo que nos puede producir tranquilidad o alguna emoción de bienestar, pasa a ser esto, que fue prácticamente la militarización de la música, donde por agentes nazis, lo voy a decir de ese estilo, y la militarización hace que este tipo de música 440 se vuelva un poco estresante. ¿Sí? Un poco fastidiosa, un poco agresiva, que nos genere otro ambiente. Esto simplemente voy a tocar el tema, nomás lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Y vemos que desde la rama del rock arranca todo esto, lo que es pop y rock. O sea, si yo quisiese empezar a decir toda la genealogía, por decirlo así, de la música, no, eso me tomaría mucho tiempo. Entonces, sencillamente lo que yo quiero mostrar con esto es cómo se ha abierto y tantas ramas musicales, ¿cierto? Y que nos llevan a tener este tipo de personajes dentro de lo que fue el rock. Conocemos o hemos escuchado, lógico, a AC/DC, tenemos a los Guns N' Roses, tenemos a Doors, Rolling Stone, Ramones, Pantera, Led Zeppelin, los Beatles y muchos otros. Prácticamente este grupo es donde arranca ese tipo de música de rock. Pero uno diría, bueno, si yo lo escucho no es tan malo. De aquí hubo muchas derivadas, lo de con muchos de los artistas también los conocemos, Madonna, Bono, tenemos a Janis, tenemos a Kurt Cobain, bueno, tenemos a diferentes artistas acá. Y lógico, ellos están atados a sus grupos musicales y todo se va convirtiendo como en una sola unidad. O sea, el cantante, el grupo musical y la simbología incluso de lo que son sus carátulas. Entonces era un golpe prácticamente al espectador. O sea, se había pasado prácticamente de que la música fuese algo normal, que la carátula sencillamente fuese una foto y ya, a que la carátula tuviese un diseño artístico.
Y muchos de estos artistas, pues lógico, ya se derivan se van hacia una línea, hacia un polo, y dice, nosotros somos abiertamente paganos o satánicos, como prácticamente se les puso el estigma. Y tenemos un ejemplo, Iron Maiden, que dentro de sus carátulas son bastante, lo voy a decir, paganas, ¿cierto? Entonces encontramos a Ra, encontramos el sol, encontramos la serpiente, encontramos pirámides y pues lógico todo esto ya nos da una idea. ¿Mm? Encontramos otra carátula del trabajo El número de la bestia y vemos como aquí en esta pequeña parte hay un humano manejado por esos hilos. Ya de hecho, en este punto nos están botando unas, como unos, oiga, mire quién los está manejando, o sea, sí hay alguien detrás de estos hilos. ¿No? Otra de las carátulas es del trabajo de Wickerman y uno diría, bueno, pues aquí yo no le veo como una fiesta así, listo, una fiesta pagana, disfraces y están quemando como un año viejo, una cuestión así. Pero de Wickerman prácticamente era una celebración druida. Y dentro de este personaje que era como el hombre de mimbre o el Wickerman, recordemos que se metían cristianos adentro. Entonces, la celebración era meter cristianos y prenderle fuego a eso. Entonces, veamos a quién está atacando. Y hasta el día de hoy, el festival de Wickerman se mantiene. Entonces, van bandas y todo esto. Y no podemos decir que esto es ajeno a este tipo de prácticas satánicas. No, o sea, es tratar de tapar el sol con un dedo. Bueno, muchos de estos grupos, lo que yo había hecho, se habían empezado a derivar y habían cogido ya unos polos, o sea, usted es rock, usted es punk, nosotros empezamos a coger un polo más oscuro. Y de este polo oscuro yo no, digamos que simplemente los voy a nombrar, pero no voy a ahondar en esto porque ya ellos se han declarado abiertamente satanistas y se han declarado abiertamente luciferianos. Entonces no hay nada que decirles, acá dice algo de Satanás, que Satanás es mi señor. Lógico que acá lo va a decir. Este tipo de música, ejemplo, dentro de las debilidades encontramos el thrash metal, encontramos death metal, que son varias bandas, y el black metal, que es uno de los más pesados, y otro que se llama satanic metal, creo. Eh, y lógico, esto no hay de qué decir, o sea, ya sencillamente escuchando las letras, que son bastante fuertes, unas son directamente en contra de Cristo, otras son hablan de muerte, de cuerpos, de putrefacción, de gore, de escenas que no son muy saludables para la mente. Pero bueno, de todo esto me gustaría compartirles una experiencia, y es una experiencia no mía, sino ajena, de un amigo que se llama Javier, y él, digamos que mucha de esta música, él la tuvo por mucho tiempo, entonces él almacenó aproximadamente 30 y piola de gigas de esta música, era bastante. Y un día prácticamente él decide decir no más con esto, no más con esto, ya eh, cuando uno está teniendo esos cambios, uno es atacado. Entonces él decide eliminar todo esto, botarlo a la basura, romperlo, y pues el enemigo lo visita, y lo visita en forma de chacal. ¿Sí? Entonces él aparece, melodea por su cuarto, y son ataques que se van a hacer. Él está, bueno, él se ha convertido al cristianismo, y digamos que siendo cristiano, él recordó que tenía esa música, vamos a eliminar todo eso, pero, o sea, con este testimonio lo único que yo les quiero decir es que esto es real, ¿sí? Que cuando ustedes escuchan este tipo de música en una noche tranquilos, esto es real. Bueno, siguiendo con el tema y dándole gracias a mi amigo por permitirme contar su experiencia, vemos estos personajes. Entonces estos personajes, lógico, lucen lúgubres, este tipo de metal, que es el black, el dark metal, el death un poquito, y el satanic metal, que es el que se supone que lo habían dicho, lucen un poco así, ¿cierto? Y uno diría, uy, es peligroso, incluso una persona del común, lo que llaman un ciudadano a pie, diría, oh, esto yo no lo quiero escuchar, esto ya por sí solo me da miedo. Entonces prácticamente hay una advertencia de peligro, aléjese, esto ni siquiera es para usted, nosotros ya somos adoradores de Satanás, usted no se venga para acá. Entonces hay gente que se aleja de eso y dice, bueno, pues me alejo de eso, pero me voy a escuchar despacito. Pero no, no va a ser tan fácil, no. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque mucha de la música ha sido influenciada,
¿sí? Y tenemos incluso el caso de los Beatles, ¿no? Ejemplo, en esta carátula de los Beatles se ve a este mago negro del cual hemos hablado, simplemente hemos tocado alguna parte del tema, Aleister Crowley, que es lógico, él se dice mago negro y utilizaba uno de los conceptos de brujería antigua y habíamos arrancado de donde tenía esa brujería antigua, de donde arrancaba. A veces estos mudras que nosotros vemos acá, que es la mano cornuta y nosotros decimos, bueno, pero este es el ok, o sea, no hay problema, la gente dice, ok, sí, pero es también dependiendo cómo usted lo va a utilizar, ¿cierto? O sea, la mano cornuta mucha gente la utiliza en su ignorancia, oh, que viva el rock y todo eso, pero esto es un mudra, y eso es un mudra de llamamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que yo lo hago con la intención de hacerlo, van a venir espíritus a atender este llamado. ¿Listo? Entonces, ojo con los mudras que hacemos. Este mudra se conocía, bueno, se le dio el nombre de los 3-6. O sea, aunque no es un mudra antiguo, fue una adopción que se hizo. Siguiendo con este tema, y voy a dar paso a lo que yo les dije, los voy a dejar, hoy me voy a retirar un poco temprano porque los voy a dejar con un video. Quiero mostrarles cómo toda esta oleada de música tuvo la intervención de estos seres siniestros, o algunos incorpóreos, otros corpóreos, y que estaban, lógico, manipulando todo esto. Veamos, ejemplo, una cosa que dijo John Lennon. Dice, el asesinato de John Lennon ocurrió poco después de que confesó en una entrevista para la revista Playboy que los Beatles habían sido parte de un experimento social. Consistía en promover el consumo de LSD, eso es un ácido, y otras drogas en el seno de la contracultura norteamericana, cuando el movimiento hippie estaba en plena auge. El experimento fue orquestado por la CIA y el Instituto Tavistock, con el objetivo de utilizar la droga como un mecanismo de control de masas. Entonces, la música y las drogas siempre van a estar unidas. Es muy difícil que alguien me diga que, ejemplo, en un Rock al Parque, en los festivales, que no se consume marihuana. O sea, yo he estado allá en uno de esos festivales y sé el grado de drogas que se consumen allá. Y este tipo de cosas, lógico, eran una puerta. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de esto, lógico, tenemos que hablar de Teodoro Adorno y tenemos que hablar de este instituto, el Instituto Tavistock, y es muy interesante. Entonces, yo los voy a dejar en este momento con un video, espero que no se me vayan a dormir. ¿Y por qué pongo el video? Sencillamente es porque prácticamente todo lo que va a decir el video lo iba a decir yo. Entonces me parece una tontada poner a fusilar yo el video diciendo lo mismo. Entonces voy a poner el video y espero que le presten bastante atención. El Instituto Tavistock es una de las organizaciones más enigmáticas e influyentes de los últimos 50 años. Camuflado detrás de una entidad no gubernamental sin ánimo de lucro, se encuentra el que posiblemente sea el centro de lavado de cerebros en masa y de ingeniería social más importante de la historia. Una compleja organización que cambiará el paradigma de la sociedad moderna, relacionada con grupos tan enigmáticos como el Club Bilderberg o el de Roma, entre otros. Esta es su historia y la de su influencia en nuestras vidas. Influencia que se extiende hasta el presente y que nos obliga a replantearnos el concepto de libertad tal y como lo entendemos. El Instituto Tavistock nace bajo el nombre de Clínica Tavistock en Londres en 1920, cuando Herbert Arthur Russell
duque de Bedford y marqués de Tavistock, decide ceder un edificio en el centro de la ciudad a un grupo de médicos, mayormente psicólogos, como sede donde llevar a cabo sus estudios. En un principio, las funciones de la clínica dependían del Departamento de Guerra Psicológica del Ejército Británico y centraban sus investigaciones en la evaluación del efecto traumático de los bombardeos sobre los veteranos de guerra británicos de la Primera Guerra Mundial, intentando encontrar el punto en el que el soldado se quiebra psicológicamente. Sin embargo, muchos datos apuntan a que los experimentos realizados en Tavistock iban mucho más allá, llegando a ser incluso el origen de los bombardeos masivos a civiles llevados a cabo por Roosevelt y Churchill como experimento clínico de terror de masas. La idea era observar a los civiles como si fueran conejillos de indias, reaccionar bajo condiciones controladas de laboratorio ante una situación de estrés extremo, con el objetivo de comprobar dónde se rompe la resistencia del individuo y encontrar el punto en el que éste quedaría incapacitado para oponerse al nuevo orden mundial. En 1947, la clínica Tavistock se convertiría en el Tavistock Institute of Human Relations gracias a la inversión privada de la Fundación Rockefeller. Así, Tavistock dejó de depender de un departamento estatal para convertirse en una organización autofinanciada que respondía ante la familia Rockefeller. A Tavistock le seguirían otros centros como el ISR, el Cornell ILR y otros cientos de institutos de trabajo que empezaron a surgir repartidos por todo el mundo y que se basaban en sus mismas directrices. De entre todos los que surgen en esta época, salen en Estados Unidos dos: el OSS, ahora conocido como CIA, y la Psicológica de Harvard, que bajo la supervisión de Carl Lewin fue la responsable directa de la campaña de propaganda que cambiaría la opinión del pueblo americano contra Alemania, involucrándolo definitivamente en la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, Tavistock iba ampliando su red de acción. En menos de una década, Rockefeller ya había creado una red de institutos de trabajo, incluido el Departamento de Trabajo, que le servían para controlar tanto física como psicológicamente el movimiento obrero de Estados Unidos. En estos institutos se desarrollaban técnicas que permitían desbaratar huelgas, introducir vigilantes y dirigir ataques. Se iba consiguiendo, por tanto, el primer objetivo: controlar a la población para alcanzar los cambios necesarios que permitieran a Estados Unidos ocupar el lugar de Gran Bretaña después de la guerra como primera potencia. Una vez se consiguiera esto, el siguiente objetivo era sin duda construir el nuevo orden mundial, conformado por una población obediente gobernada por una minoría controladora. Se desarrollaron manuales como el Behavioral Theory of Labor Negotiations, escrito por McKersey y Walton, para la Cornell School of Industrial Relations, que indicaban cómo proceder paso a paso en las negociaciones con los sindicatos. En ellos estudiaban perfiles de líderes sindicales para tener una posición de ventaja incluso antes de que hubiera huelgas. Se aplicaban las teorías de Sigmund Freud, que consistían en atacar al subconsciente para, por ejemplo, aumentar la productividad de la mano de obra a través de la destrucción automotivada del yo. Es decir, crear auténticos zombies satisfechos con subsistir al borde del hambre, cuyas condiciones laborales y sueldo descendían progresivamente sin que el trabajador pensara siquiera en quejarse. Mientras tanto, en Tavistock se seguían desarrollando técnicas de control de masas y de lavado de cerebro que se enseñaban a futuros dirigentes mundiales para ser aplicadas desde puestos de enorme influencia internacional. Este era, por ejemplo, el caso de Henry Kissinger, un refugiado alemán que había sido estudiante de Sir John Rawlins Rees, director de Tavistock, y cuya meteórica escalada al poder hubiera sido de otra manera inexplicable. Kissinger es además miembro fijo del Club Bilderberg. Otro claro ejemplo lo tendríamos en la figura de Jimmy Carter, que fue seleccionado como presidente de los Estados Unidos por el psicólogo del Instituto Tavistock, el Dr. Peter Bourne, únicamente porque Carter había realizado un programa intensivo de lavado de cerebro en Annapolis. El Instituto Tavistock ha desarrollado tal poder en Estados Unidos que nadie llega a sobresalir en ningún campo sin haber sido formado en ciencia comportamental en Tavistock o en alguna de sus filiales. Su papel en la creación del nuevo orden mundial es fundamental. Sir John Rawlins Rees, director del instituto y primer presidente de la Federación Mundial de la Salud Mental, dijo: «Debemos conseguir que nuestro punto de vista impregne cada aspecto educativo en la vida de la nación. Tanto la vida pública como la política y la industria deben estar bajo nuestra esfera de influencia, permitiéndonos así convertirnos secretamente en la quinta columna».
Bajo la supervisión de Lewin, el Instituto Tavistock fue pionero en investigaciones en las que se utilizaba el trauma para desprogramar al individuo, para posteriormente volver a programarlo de acuerdo con los deseos del controlador. Todos estos estudios buscan promover la uniformidad y evitar la individualidad, que es uno de los grandes obstáculos en el camino hacia el nuevo orden mundial. Se busca convertir a la población en un público que sea predecible y que esté condicionado a hacer lo que se le diga, sin hacer preguntas, o lo que es lo mismo, eliminar la fuerza psicológica del sujeto y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores del nuevo orden mundial. Para lograrlo, Tavistock trabaja en el estudio de técnicas de lavado de cerebro en masa desde varios frentes. Dos de ellos son el rock and roll y las drogas. En 1939 se pidió a Theodor Adorno que fuera a Estados Unidos para dirigir el proyecto de investigación de la radio de Princeton, un esfuerzo conjunto del Instituto Tavistock y de la Escuela de Frankfurt que tenía como objetivo encontrar un método efectivo de controlar a las masas a través de la música. La idea era utilizar el rock and roll de la misma forma en que los nazis utilizaron la propaganda radiofónica como instrumento de lavado de cerebro. Una de las estrategias del nazismo para extender su particular visión del mundo entre la población alemana fue, por ejemplo, la de la fabricación y la distribución masiva de aparatos de radio económicos para toda la población, de forma que su mensaje pudiera llegar a todos los hogares alemanes. Casi simultáneamente, la firma farmacológica suiza Sandoz AG desarrollaba la dietilamida de ácido lisérgico, o LSD, que inspiró la creación en 1953 del programa conocido como MK Ultra por parte de la CIA. El objetivo era desarrollar materiales químicos, biológicos y radiológicos para ser utilizados en operaciones clandestinas y con los que se pudiera controlar o modificar la conducta humana. La CIA creía que el LSD ofrecía la posibilidad de un acceso total a la mente del sujeto y que esto permitía borrar ciertos recuerdos y sustituirlos por información concreta. En los primeros ensayos se administró LSD a los funcionarios de la propia CIA, con el objetivo de estudiar sus reacciones como si fueran ratas de laboratorio, lo cual desembocó en varias muertes y que el gobierno estadounidense tuviera que pagar millones en perjuicios a las familias de las víctimas. A pesar de ello, los culpables nunca fueron procesados y todos los archivos del programa de pruebas con drogas de la CIA fueron destruidos por orden del director del MK Ultra. Este tipo de prácticas se extendió a Canadá, donde el doctor Ewen Cameron, director del Hospital Royal Victorian de Montreal, recibió generosos pagos de la CIA para administrar grandes dosis de LSD a 53 pacientes y registrar sus reacciones. Los pacientes fueron drogados y se les mantuvo dormidos durante semanas para después recibir severos tratamientos de electroshock. Durante una conferencia en la Facultad de Medicina de San Francisco, Huxley, autor de Un Mundo Feliz, dijo: "En la próxima generación, o en la siguiente, habrá un método farmacológico que consiga que las personas adoren su condición de siervas y que permitan una dictadura sin lágrimas, que produzca una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de tal modo que las personas habrán sido despojadas de sus libertades y, sin embargo, estarán contentas de que así sea, porque habrán perdido todo deseo de rebelarse". Huxley nos equivocaba. Los estudios con drogas dieron sus frutos y su aplicación real dio origen a lo que se conoció como la contracultura del LSD en los años 60 y que fue acompañada de una revolución de estudiantes que también estaba financiada por la CIA con $25 millones. Miles de estudiantes universitarios fueron utilizados como conejillos de India sin saberlo. Jim Keith, veterano periodista de investigación, escribió: "Existe un memorándum interno del FBI, que data de 1968, donde se menciona que se empleó al grupo de rock The Grateful Dead y a otras bandas defensoras del uso del LSD para canalizar las protestas y la rebeldía de la juventud hacia direcciones más benignas e inofensivas, desviando a muchos jóvenes hacia las drogas y el misticismo en vez de hacia la política". Michael Minicino explica este fenómeno en el ejemplar del invierno de 1992 de la revista Fidelio diciendo: "Los alucinógenos tienen el singular efecto de convertir a la víctima en un ser asocial, totalmente centrado en sí mismo y preocupado por los objetos". Toda aquella cultura del amor libre y las sandalias que parecía tan revolucionaria y rompedora era en realidad algo premeditado,
resultado de años de experimentación que había sido ensayada por la Escuela de Frankfurt antes de 1920 en experimentos sociales como el de la Comuna Ascona. Incluso la frase de Tom Hayden, jamás hay que fiarse de alguien que tenga más de 30 años, que se hizo tan popular entre los defensores del Flower Power y la cultura hippie, no era más que una nueva versión de la pronunciada por Rupert Brooke en 1905. No merece la pena hablar con nadie que tenga más de 30 años. Fue una época oscurecida por la guerra de Vietnam y caracterizada por un descontento general. Se utilizó la guerra como telón de fondo para crear el movimiento antibélico y todo esto generó un desánimo y un abatimiento moral que condujo a la juventud estadounidense a depender de las drogas. Es decir, la desilusión provocada por la guerra convirtió a quienes protestaban en presas fáciles para aquellos que proponían manipularlos a través de la cultura del LSD. El mejor campo de pruebas para comprobar la utilidad de estos nuevos métodos de control fueron los macrofestivales, en los que se suministraba LSD libremente durante los conciertos a millones de conejillos de indias de entre 15 y 25 años que acabaron convirtiéndose en los promotores de la nueva cultura de las drogas o de lo que se acabó conociendo como New Age. El primero de estos festivales se celebró en 1967 bajo el nombre del Festival Anual e Internacional de Pop de Monterrey y reunió más de 200.000 jóvenes en el Parque de Atracciones del Condado de Monterrey, en el norte de California, durante 3 días. Fue el ensayo general antes de Woodstock, que se celebraría 2 años después. En este tipo de eventos, las víctimas estaban aisladas y prácticamente incomunicadas, rodeadas de inmundicia y eran atiborradas de drogas psicodélicas y mantenidas despiertas durante días, todo con la plena complicidad del FBI y de altos cargos del gobierno. El 17 de agosto, el New York Times publicó lo siguiente. Esta noche un empleado del festival ha hecho una advertencia sobre el ácido mal fabricado que se estaba distribuyendo. Ha dicho... Now people been saying that some of the acid is poison. It's not poison. It's just bad acid. It's manufactured poorly. So anybody that thinks they've taken some poison, forget it. If you feel like experimenting, only take half a tad, okay? Aquel consejo de tomar solo media tableta, que recibieron casi 500.000 de personas, lo dio nada menos que Wavy Gravy, un agente de MK Ultra. Las drogas, el sexo, el rock and roll, las manifestaciones masivas que había por todo el país, los hippies, las comunas, los entusiastas de la marihuana, la presidencia de Nixon, la guerra de Vietnam. Todo estaba desgarrando el tejido de la sociedad estadounidense. El mundo antiguo y el nuevo colisionaban frontalmente sin que los hijos de las flores supieran que todo formaba parte de un plan secreto, social y oculto, diseñado por algunas de las mentes más diabólicas del mundo. Escondidos en prestigiosas fundaciones, empresas y centros de investigación que respondían ante la Fundación Rockefeller, estos maestros de las marionetas, de la política y de las finanzas se sirvieron de la cultura pop para promover la alienación con el objetivo de interrumpir el desarrollo social. Entre 1965 y 1967, el movimiento psicodélico adquirió un gran impulso y culminó con acontecimientos como Woodstock. Sin embargo, desapareció con la misma rapidez con la que había llegado. El LSD pasó de moda. Jimi Hendrix, Janis Joplin y después Jim Morrison murieron. Timothy Leary prácticamente se desvaneció y Estados Unidos, tras fracasar en Vietnam, entró en los años 70 sumido en una depresión. Pero una vez más Tavistock estaba aguardando, preparado para utilizar esa apatía en beneficio propio. Surgió así lo que se conoce como Guerra Tranquila, la guerra de la tecnología de armas silenciosas. Surge la MTV. La media diaria de exposición a la televisión había subido constantemente desde su aparición, hasta el punto de que a mediados de la década de 1970 era la actividad diaria a la que más tiempo se dedicaba después del sueño y el trabajo, con casi 6 horas al día. La erupción del aparato de vídeo y las videoconsolas ha aumentado aún más ese tiempo de exposición, de forma que los niños en edad escolar pasan casi tanto tiempo delante de la televisión como durmiendo.
un canal televisivo de música pop y videoclips, fue creada por Robert Kirkman para el público adolescente el 1 de agosto de 1981. Hoy forma parte del imperio Viacom, conocido como CBS Corporation, cuyo presidente y director general, Sander Redstone, forma parte del Club Bilderberg y es miembro del CFR. El modelo que seguía la cadena coincidía con un estudio realizado por Tavistock, según el cual 4 minutos era lo máximo a lo que un sujeto involuntario era susceptible de recibir los mensajes contenidos en un programa. 4 minutos, o lo que es lo mismo, la duración media de un vídeo musical. Durante el proceso, el espectador sufre un agresivo pero invisible lavado de cerebro durante el cual tiene la ilusión de que conserva la capacidad de elegir, al igual que un drogadicto cree que controla su adicción cuando en realidad es la adicción la que le controla a él. Tavistock realizó varios estudios que demostraban que el ser humano establece asociaciones subconscientes con una canción durante la infancia, de forma que esas asociaciones permanecen latentes y transcurrido un tiempo, ese sujeto es capaz de revivir esos recuerdos y situaciones al volver a escuchar esa canción. Ese recuerdo despertado crearía un estado anímico infantil y retrotraería a la persona a aquella época de su vida en la que había experimentado esa misma sensación. ¿Pero cómo? Bueno, yo creo que por el momento lo dejamos ahí. Y pues es bien interesante. O sea, para los que no se han dormido hasta el punto, en este momento, es bien interesante ver o sea, realmente todo lo que encierra el Instituto Tavistock. O sea, yo no tenía que ponerme aquí a decir lo mismo cuando con buenas escenas lo dicen, y muestran realmente cómo se crea este instituto, y ellos lo que hacen es decir, hombre, la música es algo que realmente mueve masas. Y no solamente eso, podemos probar en este tipo de masas drogas como la LSD. Y incluso podemos manejar grupos, más adelante en este documental, ahí no termina todo, hay otro que yo voy a poner, muestran cómo incluso los Beatles era un grupo de experimentación social. Entonces les dice, ustedes van a salir, incluso los primeros conciertos, ellos llegan y no acumulan mucha gente, pero digamos que la idea era hacer creer que eran unos, mejor dicho, que era el éxito. Entonces ellos empiezan a deducir que canciones repetidas constantemente se convertían en un hit y la gente quería más de eso. O sea, era un poder de manipulación impresionante el sonido. De hecho, uno de los experimentos que se hizo fue con las radionovelas, y se hizo otro experimento con las primeras radionovelas, que fue La Guerra de los Mundos. Creo que se fue por alrededor del 39, se hizo una locución radial acerca de la Guerra de los Mundos, pero nunca se advirtió que era ciencia ficción. Entonces mucha gente salió a la calle, casi el 25% de la población que escuchó eso, creyó que era real. Entonces se ve que el Instituto Tavistock, lógico, manejado por esos seres que están detrás de todo esto, tiene el poder de desembocar todo este poder musical en esto, ¿sí? Entonces, finalizando prácticamente lo que es el estudio de la música, vemos que ya nos imponen a estos tipos de personajes. Acá los ponen como las lindas, las reinas, las divas y los ídolos adolescentes. Entonces, por donde creamos que nosotros no vamos a encontrar nada manipulado, lo vamos a tener. Entonces, no solamente decir, es que nos alejamos del death metal o del black metal. No, eso sí es del diablo. No, señores, también está por acá. ¿Eso? Entonces, ya sea que lo encontremos por el lado de lo que es pop o por el lado de lo que es reggaetón, que ha sido una de las corrientes más fuertes, la pregunta a veces es, ¿quién está detrás? Que es la pregunta que nos repetimos cada vez que terminamos el estudio. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Bueno, mucha gente dice, ya empezó a hablar el conspirómano de Miguel, que solamente por hacer eso, entonces yo estoy indicando algo. Bueno, yo les dijera que son muchos los artistas. Mi pregunta es, ¿que ahora les duele el ojo? O sea, ¿por qué esto se tiene que convertir en una moda de taparse el ojo, como en este caso, volverlo como una pirámide, ¿cierto? O exponer que si fuese como especie de una pirámide. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado en la parte de armas silenciosas, que es dar este tipo de mensajes y que se los dan a los niños? Entonces es gradualidad. Nos están dando un mensaje de una forma gradual, ¿cierto? ¿Hacia qué? Bueno, más adelante vamos a ver que nos van a exponer todo esto. Esa gradualidad de la música han hecho que estos símbolos, incluso de la época de Madonna, que era de los 80,
fuesen de una forma gradual. Entonces empiezan de una forma que uno no los percibe, después empiezan a volverse más y más y digamos que aprovechando la ola mórbica que se ha expandido acerca de los Illuminati. Entonces ellos dicen, saquemos plata de esto y pongamos imágenes también, que eso nos va a producir más dinero. Entonces, digamos que aprovechando todo eso, muchos de los pseudoartistas, no les voy a decir artistas porque para cantar reggaetón no necesitan ser artista, entran en esta maquinaria. Entonces, lógico, toda esta música es dada a menospreciar a la mujer, a ser misóginos, y lógico, muchos de los símbolos, las pirámides, o sea, miran, ay, pero es que uno ahora no se puede colgar una pirámide. Ok, sí, pero si incluso los videos muestran este tipo de cosas, o me estoy yo alimentando del morbo que produce el hecho de ser Illuminati, o realmente yo le estoy rindiendo un culto a estos seres. O sea un death metal o sea un reggaetón, hay que ver quiénes están detrás. ¿Ok? Bueno, ejemplo, los símbolos, este símbolo Daddy Yankee juega mucho con las pirámides, incluso si se hace una revisión angular de esta figura, parecería un símbolo masónico, de hecho. Bueno, no solamente eso, también nos botan, por decirlo así, chivatazos en todo el tiempo, y encontramos palabras como Illuminati, ¿cierto?, en muchos de estos videos, o, por ejemplo, Madonna, que uno se preguntaría, Madonna o Cher, que son estas artistas que pertenecieron casi a los 70, sí, a finales de los 70, uno diría, ¿por qué se siguen manteniendo? Incluso esta mujer ya tiene como 70 años. Y hombre, pues estas pactos que se hacen con estas entidades, bueno, te van a poner una posición muy arriba, pero a costa de algo. Entonces aquí vemos a Madonna, vemos a Katy Perry, entonces todos estos simbolismos, uno ahora poner algo de Egipto entonces es malo. No, realmente ese es el proceso de gradualidad. Estamos hablando de la manipulación, ¿cierto? Por medio de la música, y cómo la gradualidad es uno de los puntos de manipulación, sencillo. Entonces, poner esto como símbolos amigables es una forma de manipular, ¿ok? Ejemplo, en este video de Rihanna, cuando ella mueve el agua, ustedes lo van a revisar. Revisen internet sencillamente y se van a dar cuenta que esto es digital. O sea, el agua es digital, no es agua real, y ya les había dicho con anterioridad que desde el ámbito artístico nada de esto es coincidencia. O sea, si yo quiero que aparezca esta figura dibujada en el agua es porque yo como artista lo pongo, ¿sí? En el área digital no existe nada al azar. Bueno, dentro de este tipo de cosas que han pasado, tenemos dos artistas que fueron dos noticias que prácticamente sacudieron el mundo hace poco. Chris Cornell y Chester, que son los vocalistas, este es vocalista fue vocalista de Linkin Park y de Audioslave. Entonces ellos eran, digamos que, no sé hasta qué punto trabajaron para esta industria, lógico, para entrar allá y mantenerse, uno tiene que en cierta medida pertenecer a ellos, como le pasó a Michael Jackson, que ya en sus últimos días empezó, por decirlo así, de una forma grosera, a subir la sopa y a hablar mal de estas élites, y pues lo asesinaron. De hecho hay una grabación muy interesante de la hermana de Michael Jackson, de Janet Jackson, diciendo, sí, van a matar. Entonces cuando le preguntan quién, ella en un silencio, porque también se está arriesgando algo, revísenlo nomás, ¿ok? Entonces estos dos personajes, uno dice, bueno, se suicidaron, ¿sí? Como a veces aparecen ese tipo de suicidios, los suicidaron de 2 tiros. Entonces a estos dos personajes aparecieron suicidados, por decirlo así, primero Cornell y después Chester. Digamos que una cuestión muy extraña, ¿cierto? Incluso con sangre, aunque se colgaron, había sangre, habían golpes, habían costillas rotas, en el caso de Cornell. Y bueno, la gente dijo, bueno, pues se suicidaron, porque eso es lo que vota la noticia. Pero cuando se empiezan a revisar qué hay detrás de todo esto, Cornell con su esposa tenían una fundación para niños que habían sido abusados, y ellos dos eran muy amigos, ellos dos estaban dispuestos o dentro de muy poco, iban a destapar algo, una olla bastante dañada, como lo que fue Pizzagate y Lolita Express, que eran prácticamente círculos de pedofilia en las altas esferas políticas en Estados Unidos. Entonces se iba a destapar una cosa de esas donde ellos habían
tenido pruebas y todo esto, y bueno, lo suicidaron, digamos que por el hecho de empezar a destapar cosas como lo de Pizzagate y Lolita Express, y la isla de la pedofilia, como la llaman. Eso fue un escándalo pequeñito, eso no le dieron mucha bulla, de hecho nadie lo ha escuchado, pero si ustedes revisan se van a dar cuenta que hay personajes que incluso dentro del ámbito musical han querido salirse y los vuelven a reprogramar, o que salen con esto y dicen, no, seriamente vamos a exponerlos, y pues resultan asesinados. Finalizando, revísense esto en internet, es interesante. Este es Bob Dylan, entonces es una entrevista, él dice, hice una especie de pacto de hierro con él, ¿sabes? Hace mucho tiempo, estoy tratando de retroceder el final. Entonces él es el entrevistador y le dice, ¿y cuál fue el pacto? Dice, llegar donde estoy ahora. Entonces sigue la entrevista y el entrevistador le dice, ¿puedo preguntar con quién hiciste ese pacto? Entonces él, como medio nervioso, tienen que ver el video, y como medio pensándolo dos veces de lo que va a decir, dice, con el jefe, con el comandante jefe. Y entonces el entrevistador le dice, en esta tierra, y él le dice, en esta tierra y en un mundo que no podemos ver. Esto no me lo estoy inventando, vayan y revisen la entrevista de Bob Dylan. Para cerrar este capítulo de la parte musical, sé que se nos queda mucho tema, estamos cumpliendo 1 hora ya, y se nos queda mucho tema, pero lo único que quiero es botar esas piezas, como los hairs, la manipulación de drogas, el LSD, lo que ha sido la historia musical y lo que nos han dado ahorita por medio del reggaetón y sus mensajes subliminales, o su vulgaridad, que es un medio de manipulación. Veamos qué nos dice la Biblia a nosotros, los que queremos estar en contra de toda esta corriente. Nosotros somos los que nadamos a contracorriente. Entonces veamos qué dice. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más claro no canta un gallo. Ahí nos están diciendo, o sea, la guerra es que estos personajes, ¿cierto? Estas huestes de maldad, estos entes espirituales gobiernan todo, ¿cierto? Y son incluso esa inspiración o susurradores que hacen que un músico escriba una letra y que posiblemente no la entienda y diga, uy, me pareció interesante, pero que estos seres detrás están manipulando todo esto. Entonces, mi invitación es, ojo con lo que escuchamos, ¿cierto? No comamos entero y desglosemos a la luz bíblica de que bueno, acá en edición me están diciendo que piden el link del video. Lo voy a poner, no solamente porque este continúa, y de otro que tiene 5 partes. Es supremamente interesante. Entonces, saludos para Juan Sandoval, Javier Olaya, John Bernal. No hay que entender, también por ahí se conectó. Hernán Alberto Caicedo. Y si se me queda alguno otro, pues más adelante yo los saludaré. Entonces, mi invitación es eso. Todo lo que nos pongan en los medios, no lo podemos comer entero. ¿Listo? Sea reggaetón, sea Despacito, solamente métanse a escuchar los mensajes subliminales que Despacito tiene en estos trasfondos. Luego que el mensaje subliminal pegó bastante fuerte y mucha gente, digamos que ahorita ya la gradualidad, no, eso ya es común, ¿cierto? Entonces, sencillamente, piensen en eso y bueno, por hoy lo vamos a dejar así. Les agradezco a todos su atención. Coméntenme en qué piensan de que ponga este tipo de videos en mitad de la presentación, o si solamente quieren ver mi cara durante 1 hora. Y les agradezco mucho. Nuevamente, gracias a todos por ver esta sesión, y Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y nos veremos en una próxima charla aquí en la página de Creyente Clandestino en la noche temática. Bueno. Ya con esto los dejo. Hasta luego y muy feliz noche a todos.